Bendecimos, Padre, bosques de Prusia. Bendecimos a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Que tu gracia y tu misericordia pueda alcanzar, Señor, a todos aquellos que en ti esperan, Padre. Renueva y fortalece a tu iglesia. Vivifícanos, Padre, con la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Danos, Padre, el sentido de la vida, una vida divina, la cual mi Señor Jesús consiguió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, estamos desarrollando el tema participantes de la naturaleza divina, una vida nueva. Participantes de la naturaleza divina, una vida nueva. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 1 en adelante: Simón, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro hace un llamado muy importante al corazón de los creyentes, de la iglesia, y hace una revelación bien especial de que hemos sido alcanzados por Cristo, hemos sido salvados por Cristo e introducidos en una vida nueva, lo que se conoce como la naturaleza divina. Esta llega a nuestra vida por la fe. De hecho, la vida cristiana se recibe por fe, se camina por fe, se permanece en fe, se persevera por la fe, y al final veremos el fruto de esa fe. Pero hay un detalle importante: esta fe tiene que ser perfeccionada, esta fe tiene que ser cultivada. ¿Bajo qué? Bajo las promesas de Dios. Yo creo las promesas de Dios, las recibo por fe. Ahora yo tengo que caminar por esas promesas, tengo que cultivar esas promesas y crecer bajo esas promesas. Por eso el apóstol Pedro, dice en el versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mire cómo dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Para Pedro, el creer en Jesucristo era un privilegio. La fe que había puesto en Cristo era algo tan precioso que dominaba y gobernaba su vida. Por eso él escribió estas palabras, dando a entender que lo más grande y más importante que había ocurrido en su vida era haber tenido un encuentro con Cristo. Esto, hermano, nos separa de los conceptos religiosos que hemos enseñado, que nos han enseñado, o que se han impuesto en una sociedad en la cual, hermano, se habla de un Cristo, pero no se está viviendo de ese Cristo. Se conoce la palabra de Dios, pero ella no gobierna nuestras vidas. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana, se vive bajo la guía del Espíritu Santo, se camina por la fe de Jesucristo y se perfecciona a través del conocimiento y la aplicación de la palabra en nuestra vida. Tanto así que Pedro dice que lo que hemos recibido es algo tan grande, algo tan maravilloso, que no lo podemos despreciar. Cuando alguien ha entendido el llamado de Cristo para su vida, es introducido en este concepto y en este pensamiento, como lo dice en el versículo 4. Dice: por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ojo, lo que Dios nos ha dado son preciosas y grandísimas promesas. Ahora, y algo maravilloso,
no son promesas humanas, ni de hombres espirituales o dotados. Son promesas dadas por Dios. Esto lo hace diferente, porque, hermano, lo que el hombre puede ofrecer puede ser muy bueno, pero no se compara con lo que Dios ofrece. Y Pablo apoya y se apoya en estas promesas y las declara preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estas promesas? Porque ellas nos dan paso y nos introducen a algo nuevo, a algo grande. ¿Cuál es? Dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Cada promesa de Dios es un llamado para introducirnos en su familia. Ser revestidos o ser llenos de la naturaleza divina significa pertenecerle a Dios, no por lo que somos o por alguna obra, sino simplemente por creer en Cristo. Entonces, cuando yo creo en Cristo, soy lleno del Espíritu Santo y comienza a perfeccionar nuestra vida a través del dolor, a través de la aflicción, a través de las enfermedades y a través de todas las cosas que vamos a sufrir en este mundo. Estamos siendo perfeccionados. Por eso, hermano, es sumamente importante el que nosotros dependamos para cada acto de nuestra vida de la palabra. ¿Qué dice Dios? Dios tiene que tener la última palabra en todo. ¿Por qué? Porque, hermano, Él sabe lo mejor para nosotros. No podemos obviar, hermano, el hecho de que somos humanos y tenemos una naturaleza carnal que se opone a la nueva vida que nos ha dado el Señor. Ahora, Dios no va a trabajar con nuestra naturaleza carnal. Dios no va a trabajar con nuestra manera de pensar. Dios va a trabajar con la nueva naturaleza que ha puesto en nosotros. Y esta nueva naturaleza es alimentada por la palabra, es sostenida por la fe, es creída por la fe y fortalecida por la fe. Por eso Pedro decía, es una fe tan preciosa para Pedro y para todos los discípulos que habían creído en Cristo. Era lo mejor que les había pasado. Lo mejor que le puede pasar a la iglesia es creer en Cristo, esperar en Cristo y caminar en Cristo. Y no importa lo que pase, si algo, hermano, tiene que prevalecer en nuestra vida, en nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Él prometió lo va a cumplir. Como humanos fallamos, no somos perfectos y Dios lo sabe. Y por eso nos deja la bendición del Espíritu Santo para que Él fortalezca nuestra vida y nuestra naturaleza espiritual se desarrolle. Ahora, ¿por qué es necesario que esta nueva naturaleza se desarrolle? Porque ahí nace la vida cristiana. La vida cristiana no se recibe por entendimiento, por reflexión, por conocimiento o por algún otro medio humano. La vida cristiana nace cuando recibimos la nueva naturaleza de Dios y se perfecciona en nuestro caminar. Esto es, hermano, lo que se conoce como una vida cristiana. ¿Y en qué consiste la vida cristiana? En que Cristo es el centro de nuestras vidas. Eso, como leo, revoluciona y cambia toda nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra inclinación hacia las cosas que vemos y sentimos y nos da una perspectiva de lo alto. Saber, hermano, que hemos sido escogidos y amados por Dios y establecidos en su familia es una de las promesas más grandes. Ahora, no es una promesa que se va a cumplir en el tiempo, es una promesa que se recibe en el momento. Ya hoy hemos sido declarados hijos de Dios y hemos sido llenos del Espíritu Santo para caminar con autoridad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Activar esa fe, creerlo y empezar a vivir esta vida nueva. Ahora, esto, hermano, nos da a entender que ya a este nivel
ya la fe deja de ser un concepto religioso y pasa a ser algo vivo, dinámico, que renueva y transforma nuestra vida y nuestra eternidad. La fe no es simplemente una creencia, no, es algo dinámico que tiene que afectar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de caminar, mi manera de ver y responder ante las situaciones de la vida. La fe es la fortaleza del cristiano y es ahí, hermano, donde comienza nuestra verdadera vida cristiana. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10. El apóstol Pablo, teniendo la misma visión que tenía el apóstol Pedro, hace una declaración muy importante para que la iglesia pueda, hermano, descansar en el poder de Dios. Todos los días tenemos que aprender a descansar en el poder de Dios. No se levante en sus fuerzas, no haga las cosas en sus fuerzas, hagámoslas en el poder de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10. Miren lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué dice? Y en el poder de su fuerza. Es un llamado, hermano, a acercarnos y a descansar y a fortalecernos en el Señor ante todo lo que ocurre en nuestra vida, ante todos los ataques del enemigo, ante toda la experiencia que tenemos. Humanamente no podemos responder, y si respondemos, pues no obtenemos los resultados que quisiéramos. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una lucha sobrenatural. Nuestras fuerzas humanas no pueden enfrentar el poder sobrenatural que gobierna este mundo. Algo tenemos que ver, hermano. Todo tiene una connotación espiritual. Todo tiene una connotación espiritual. De hecho, lo espiritual gobierna lo material. El problema es que hay un mover espiritual oscuro y hay un mover espiritual divino. Y eso, hermano, es lo que está gobernando este mundo. Un poder espiritual oscuro. En la medida que yo me acerco a la luz de la palabra, en la medida que me acerco al conocimiento de Cristo, en la medida que empiezo a desarrollar mi fe y me comienzo a fortalecer en el poder de su fuerza, porque, hermano, tome en cuenta esto: la fe es una fuerza espiritual capaz de enfrentar y vencer cualquier adversidad e incluso el enemigo. Pero esta, hermano, tiene que ser perfeccionada. Tenemos que estar perfeccionando nuestra fe, porque una fe religiosa no nos lleva para nada. Una fe religiosa ni yo mismo la creo. Por eso es que vemos vidas cristianas que, aunque son hijos de Dios, no viven bajo la gracia y la autoridad que Dios nos ha delegado. Por eso dice Pablo dice aquí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Doblando rodillas, adorando al Señor, alimentándome de su palabra, aprendiendo a esperar en Él. Mire, esperar en el Señor es una fortaleza. Declarar las promesas de Dios es una fortaleza. Creer en el Señor es una fortaleza. O sea, no son acciones, son posiciones que debemos de tomar. No se trata de hacer algo, se trata de tomar una posición. Porque Pablo está llamando a que tengamos una posición. ¿Cuál es? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí no está hablando de nuestra capacidad humana. Está hablando del poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo me empiezo a constituir de ello? Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Una vida cristiana sin la guía del Espíritu Santo es una vida, hermano, que es expuesta a ser derrotada, es expuesta a ser dañada.
Muchos cristianos no han encontrado el secreto de la vida cristiana verdadera. ¿Por qué? Porque antes tienen un entendimiento razonado con su mente, y la palabra de Dios no se razona con la mente, se recibe por la fe, se entiende por la fe y se vive por la fe. Entonces Pablo nos dice: vestido de toda la armadura de Dios, primero, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ojo, la acechanza es cuando el enemigo se acerca y comienza a rodearlo. No nos ha tocado, pero nos está acechando. Está buscando un momento de debilidad, está buscando un momento en el cual podamos estar débiles y poder atacar. Una vida cristiana alerta es una vida, hermano, victoriosa. No debemos de abandonar nuestra posición, no debemos de abandonar nuestra comunión, y por sobre todo no debemos de abandonar nuestra fe en el Señor. Uno de los peligros, uno de los propósitos del enemigo, hermano, es quitar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Persevere en lo que Dios le ha dado, consérvelo como lo más valioso en su vida, porque es a través de eso que Dios ha puesto en mi vida que vamos a ser vencedores. Por eso dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Pablo hace una posición clara de contra quién es nuestra lucha, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestro problema no es con los hombres, nuestro problema no es con los vecinos, nuestro problema no es con nuestros amigos, nuestro problema no es contra los familiares, nuestro problema no es contra carne ni sangre. Es más serio, es más grande. Mire, el enemigo nos quiere tener entretenidos en pleitos, en discusiones entre nosotros, pero ese no es el problema. El problema es mucho más grande, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino, ojo, póngale atención, número uno, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Cuatro posiciones del enemigo que están haciendo influencia de una manera poderosa en este mundo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, revela cómo está organizado el enemigo. El enemigo está organizado en principados, en potestades, en gobernadores y en huestes espirituales de maldad. Y operan en toda esfera mundial, en los gobiernos, en los reyes, en la gente de poder, en el pueblo, en el pensamiento humano, en la filosofía humana, en todo aspecto opera esto. Hay una batalla real, y en la medida que nosotros nos damos cuenta de esto, hermano, vamos a salir vencedores. Pero ¿qué es importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y entender, primero, la lucha no es nuestra. Tenemos que aprender a depender de Dios, desechar nuestras capacidades, desechar nuestra manera de pensar y empezar a vestirnos con toda la armadura de Dios. Por tanto, dice verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Este es el día malo. El tiempo que pasamos aquí en la tierra es el día malo. Es una batalla continua. Y habiendo acabado todo, cuando Cristo venga, estad firmes. De hecho, aquí hay algo maravilloso. ¿Por quién viene Cristo? Por los que están firmes. Ojo, Cristo viene por los que están firmes. Viene por aquellos que están, hermanos, esperando en sus promesas, por aquellos que no han abandonado su fe, por aquellos que, ojo, no vienen por gente perfecta, sino por gente que está perseverando. Firme significa alguien que está perseverando, que no importa lo que pase en su vida, no importa las cosas que está
le han acontecido en su vida, hay una sola cosa en su mente y en su corazón, y es seguir a Cristo. Eso es estar firme. ¿Qué es estar firme? Seguir a Cristo, creer en Cristo, permanecer en Cristo. No es que Dios va a cumplir todas las promesas aquí en esta tierra y que vamos a vivir felices sin problemas. No. Estamos en una batalla y lo único que Dios nos pide para que podamos vencer es estar firmes. Estad pues firmes, verso 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que amarra y fortalece nuestra armadura? ¿Qué es lo que hace eficiente y eficaz la armadura? Versículo 18. Lo que hace que nuestra armadura sea firme y estable es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Aquí agrega un elemento bien especial: en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia por todos los santos. El versículo 18 es la base de todos los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esta es la clave para poder estar con toda la armadura de Dios. Si no tengo una vida de oración, hermano, todo lo demás se me va a caer. Se cae mi fe, se cae mi confianza en el Señor, se caen las promesas del Señor. Si yo no estoy orando, hermano, voy a perder el sabor de la vida, voy a perder la visión de Cristo. La oración es lo que mantiene firme mi armadura. Por eso dice, orando en todo tiempo. Si le vamos a ayudar a Dios en esta lucha, hagamos esto. De hecho, es lo que Dios nos pide, pero no cualquier oración. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y es ahí, hermano, donde la palabra de Dios juega un papel súper importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me provee la base para oraciones eficaces, para oraciones poderosas. Todo el libro de los Salmos, hermano, establece grandes verdades, como lo que vimos, hermano, en el Salmo 34 hoy en la mañana. Vean lo que dice el Salmo 34. Lo que sostiene nuestra vida espiritual, lo que sostiene nuestra armadura de Dios es orando en todo tiempo. Y miren lo que dice el Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Nuestra vida, hermano, está en las manos de Dios. Y yo tengo que vivir agradecido con Dios. Por eso dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esto significa, hermano, que Dios nos ha dado carácter. De hecho, la oración, la vida de oración nos da un carácter cristiano, nos da la fuerza espiritual para poder darle gracias a Dios por cosas que el mundo no daría gracias. Damos gracias a Dios cuando las cosas van bien, eso está bien, pero cuando las cosas no van bien, lo primero que Dios dice, ¿me puedes dar gracias? Cada situación que llega a nuestra vida llega con un propósito. Bueno, las cosas que pasan en nosotros no es porque seamos buenos o seamos malos, no. Pasan porque, hermanos, Dios las ha permitido. Porque Él quiere que nuestra vida madure, Él quiere que nuestra vida se perfeccione. Y una de las maneras como nuestra vida se madura y se perfecciona es lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Bendecir a Jehová, bendecir a... Mira,
Bendiga al Señor en todo y por todo. El alma quiere muchas cosas, pero el espíritu busca a Dios. Y cuando yo, hermano, empiezo a caminar, a pensar y hablar en el espíritu, la carne pierde autoridad. Ya mi mente, hermano, piensa más claramente. Ya mis palabras son con firmezas y con autoridad. ¿Por qué? Porque estamos siendo llenos de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, no mi alabanza, sino su alabanza, estará de continuo en mi boca. Mira lo que dice el versículo. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Quiénes van a oír al Señor? Los que tienen un espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo obtengo un espíritu de mansedumbre? Orando en todo tiempo. ¿Cómo se quebranta la carne? ¿Cómo se quebranta nuestro carácter? ¿Cómo se quebranta nuestro mal genio? ¿Cómo transformamos nuestra vida carnal a una vida espiritual? Orando en todo tiempo. La base del crecimiento de la vida cristiana es la oración. La base de nuestra fortaleza para cada día que enfrentamos es la oración. Ahora, pero una oración con propósito, una oración que es hecha en el Espíritu. Esa es una oración con propósito, en la cual, hermano, usted se presenta en el Señor y espera que Él le hable, porque la oración es una conversación en la que usted habla y también Dios habla. Y muchas veces en la oración lo que más necesitamos es oír la voz de Dios. Por eso dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Verso 4: busqué a Jehová. Esto es comprobado. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. ¿Qué es la oración, hermano? Buscar a Dios. ¿Qué es la oración? Buscar a Dios. Y el salmista con autoridad lo dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Ahora, ¿por qué Dios no me oye? Porque no lo busco. Yo tengo que hacer mi parte, porque Dios ya hizo la suya. ¿Y cuál es la parte que yo tengo que hacer? Acercarme a Él, esperar en Él. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. Parece sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no fue hecha para orar. Nuestra naturaleza fue hecha para actuar. No hemos sido hechos para esperar, hemos sido hechos para actuar. Y ese es el problema. Nosotros hacemos más y esperamos menos. Si aprendiéramos a escuchar la voz del Señor, cometiéramos menos errores. El problema es que buscamos a Dios cuando hemos cometido los errores. Hay oraciones preventivas y oraciones lamentativas. Y Dios quiere que oremos más de una forma preventiva que de una manera lamentativa. Nuestra naturaleza así es. De hecho, aunque entendamos lo que tenemos que hacer, la carne no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque la carne tiene el control de lo que somos. La carne gobierna mi mente, forma mi carácter, establece los principios y las relaciones de vida en la sociedad. Pero hay un pequeño problema, hermano. No funciona. Las cosas a mi manera nunca han funcionado. Las cosas, hacer las cosas como yo quiero, como yo pienso, no funcionan. Y aunque lo insistamos una y otra vez, no funcionan. Cristo sí funciona. Por eso tenemos que aprender a depender de Él, aún hasta en las cosas más pequeñas. Por eso el salmista decía: busqué a Jehová y Él me oyó. Sencillo. Si el hombre, hermano, hiciera esto, su vida fuera diferente. Y esto no es algo religioso. Esto es un principio de vida. Es algo que lo necesitamos para domingo, para lunes y todos los días de nuestra vida.
no es un concepto religioso, es un concepto de vida. Buscar a Dios no es una religión, es algo de vida o muerte. Cuando el hombre entienda esto, hermano, su vida va a cambiar radicalmente. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El versículo 6 habla de la condición a la que tenemos que reconocer que tenemos. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Nadie quiere reconocer que es necesitado, y Dios va a trabajar con aquellos que son necesitados. Dios no trabaja con los fuertes, Dios no trabaja con los que creen que la saben todas, no. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y mire qué lindo, y lo libró de todas sus angustias. Mire, si algo que realmente Dios quiere oír de usted y de mí es que le digamos: Señor, ya no puedo, Señor, no puedo. Y la palabra mágica: te necesito. Cuando un padre de familia ora así, Dios abre los cielos. Cuando una madre ora así, el cielo se abre. Cuando un hijo ora así, vienen las bendiciones del Señor. Lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Mientras no busquemos y no reconozcamos nuestra necesidad de Él, Él ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Pues una vida de oración constante, permanente, buscando al Señor. Este pobre clamó, pobre de espíritu, pobre de carácter, alguien que ha sido revestido de humildad, de gracia y de sencillez, alguien que reconoce que necesita al Señor, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire qué tremendo. Dios busca, ¿qué es lo que busca Dios en el corazón del hombre? Temor de Él. Cuando el hombre está lleno del temor de Dios, comete menos errores y su vida es llena de la paz de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Una invitación a disfrutar al Señor. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso, feliz, bendecido el hombre que confía en Él. Temed a Jehová. ¿Quiénes? Vosotros sus santos. Y mire qué lindo. Pues nada falta a lo que me temen. Estas promesas están ahí. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Tomarlas y aplicarlas en nuestra vida. Hermano, la mesa ya está servida. ¿Por qué andamos viviendo con hambre, con necesidad? Si la mesa está servida, cada promesa es para nosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creerlas, tocar las puertas del cielo a través de la oración, caminar por fe, ser revestido de su gracia y esperar por completo en su promesa. La mesa está servida. Hemos sido declarados más que vencedores. No hemos sido hechos para sufrir ni para ser derrotados. Fuimos hechos para ser vencedores en Cristo. La clave de la vida, de la verdadera vida cristiana que nos introduce a esa naturaleza divina, es reconocer todos los días nuestra necesidad de Dios, entender nuestro llamado y lo que somos en Cristo. Ahí comienza nuestra victoria. Ahí comienza, hermano, comienza el enemigo a ser vencido cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Porque, hermano, si no hay necesidad de Dios, no lo buscamos. Y una vida que busca al Señor es más que vencedor. Miren lo que dice el versículo 11. Venid, hijos, oídme,
¿En qué tenemos que perfeccionarnos? ¿Qué es lo que tenemos que oír? El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea ver muchos días, que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Volvemos a lo mismo. Las promesas de Dios hacen la diferencia en aquellos que ponen toda su confianza en Él. ¿En qué consiste la vida cristiana? En esperar en Dios, en buscar en Dios y poder descansar en el Señor. No es lo que yo voy a hacer, es lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y desde esa cruz Él me declaró más que vencedores, porque hemos sido declarados en los cielos hijos de Dios. Amén. Padre celestial, gracias porque tus promesas son firmes y verdaderas. Danos, Padre, la fe para caminar y alcanzarlas y disfrutarlas. Cada palabra que está en la Biblia, cada palabra que está en la Escritura, es una promesa grande y poderosa para la iglesia, para que podamos caminar con autoridad y ser llenos de todo el favor de Dios, orando en todo tiempo. Enséñanos, Padre, a orar en todo tiempo. Es ahí donde está, donde descansa, donde se sostiene toda la vida del creyente, orando en todo tiempo.